En los últimos días, el mundo ha sido testigo del avance devastador del huracán Milton, una tormenta que amenaza la vida de millones de personas, especialmente en Florida, Estados Unidos. Los desastres naturales como este nos hacen reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad, pero podrían tener un significado aún más profundo. ¿Podrían eventos como el huracán Milton ser interpretados como señales de advertencia profetizadas hace miles de años en el libro de Apocalipsis? Veamos cómo las profecías de Apocalipsis escritas por el apóstol Juan pueden relacionarse con los eventos actuales y lo que esto significa para todos nosotros. La Biblia nos advierte que los desastres naturales, incluidas tormentas y terremotos, aumentarían en frecuencia e intensidad en los tiempos previos al regreso de Cristo. Jesús, en su última conversación con los discípulos, les advirtió sobre estos eventos. En Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8, Él dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en varios lugares. Pero todo esto será solo el principio de dolores». Observa que Jesús incluye aquí una lista de señales, y entre ellas están los desastres naturales. Es impresionante cómo estas palabras de Jesús resuenan con la realidad actual. En los últimos años hemos visto un aumento significativo de eventos naturales catastróficos. Huracanes poderosos como Ian en 2022, Lee en 2023 y ahora Milton en 2024 causan destrucción a gran escala, afectando millones de vidas y dejando un rastro de sufrimiento. El huracán Milton, con sus vientos de más de 250 kilómetros por hora, ha causado pánico y destrucción a su paso. Para aquellos que observan atentamente las profecías bíblicas, estos eventos no son solo catástrofes aisladas, sino que pueden ser señales de que estamos viviendo los tiempos descritos por Jesús como el principio de dolores. Otro versículo que parece describir precisamente lo que estamos viviendo hoy es Lucas capítulo 21, versículo 25. Aquí Jesús dice: «Y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas por el bramido del mar y las olas». Los estudiosos a menudo interpretan el bramido del mar y las olas como una referencia a desastres naturales relacionados con el agua como tsunamis y huracanes. El huracán no solo cumple esta descripción con sus vientos y tormentas marítimas devastadoras, sino que también provoca angustia de las naciones, como lo vemos con las evacuaciones masivas, el cierre de parques temáticos como Disney World y las miles de personas que buscan refugio. La confusión y el temor que estos eventos generan son evidentes, y esto se alinea con la angustia que Jesús mencionó que se extendería por el mundo. El Apocalipsis y las 7 trompetas. El libro de Apocalipsis es quizás el más detallado cuando se trata de describir los desastres y calamidades que vendrán sobre la tierra en los últimos días. En el capítulo 8 de Apocalipsis encontramos la visión de las 7 trompetas, cada una trayendo destrucción sobre el mundo. Las primeras 4 trompetas hablan directamente de calamidades naturales que afectan la tierra, los mares, los ríos e incluso el sol. Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 y 8 dice: «El primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde se quemó. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y fue lanzado al mar como una gran montaña ardiendo en fuego, y se convirtió en sangre la tercera parte del mar». Aunque el huracán no es un evento directamente descrito aquí, el impacto que causa sobre la tierra, el mar y la vida humana
puede verse como un eco del tipo de destrucción mencionada en las trompetas apocalípticas. El aumento de huracanes y tormentas, con su creciente intensidad, podría ser una preparación para eventos aún mayores descritos en la Biblia. Los jinetes del Apocalipsis y el juicio divino. Además de las trompetas, Apocalipsis también nos habla de los 4 jinetes del Apocalipsis que traen consigo la guerra, el hambre, la peste y la muerte. En Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8, leemos: «Y miré, y es aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y se les dio poder sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra». Aunque el huracán sea un desastre natural, trae consigo muchos de los efectos asociados con los jinetes del Apocalipsis. La destrucción de infraestructura, la pérdida de cosechas y el desplazamiento de millones de personas pueden llevar al hambre y a la enfermedad, mientras que los vientos y las inundaciones causan muerte y desolación. Una vez más, vemos un paralelo con las advertencias proféticas. Los eventos descritos en Apocalipsis no son solo desastres aleatorios, sino que forman parte del juicio de Dios sobre la humanidad. En Apocalipsis, capítulo 16, versículos 18 a 21, encontramos una descripción de un gran terremoto y de granizo cayendo del cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran terremoto, tal como no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tan grande y tan violento fue aquel terremoto. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, piedras como del peso de un talento. Aunque el huracán Milton no se menciona literalmente aquí, es nuevamente un recordatorio de que Dios, en su soberanía, usa la naturaleza para traer juicio. El granizo, los terremotos y las tormentas son usados frecuentemente por Dios en las Escrituras para demostrar su poder y juzgar a las naciones. Cuando vemos eventos naturales devastadores, debemos reflexionar sobre lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo debemos responder. El huracán Milton es más que un desastre natural aislado. Nos recuerda las advertencias que Jesús hizo sobre el aumento de desastres en los tiempos finales y cómo estos eventos pueden reflejar el juicio de Dios sobre la humanidad. Las profecías de Apocalipsis nos muestran que el mundo pasará por tribulaciones mucho mayores, y es importante que estemos espiritualmente preparados para ello. Debemos usar estas señales como un llamado a la vigilancia, la oración y el arrepentimiento. Jesús nos advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 42. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Necesitamos estar atentos y preparados, pues los signos de los tiempos están a nuestro alrededor. A medida que observamos el huracán y otros eventos naturales de gran impacto, la Biblia nos llama a reconocer que la propia creación está gimiendo en anticipación de la redención final. En Romanos, capítulo 8, versículos 22 y 23, leemos: «Porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». Este pasaje nos revela que los desastres naturales pueden verse como el gemido de la creación, que espera la restauración que vendrá con la segunda venida de Cristo. Así como el huracán agita los mares y los vientos, el mundo natural refleja la condición caída del universo tras el pecado.
Este clamor de la creación es un recordatorio de que el mundo en el que vivimos no está en su estado final. Algo mucho mayor y más glorioso está por venir. En Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5, Jesús usa dos desastres locales, la caída de una torre y una masacre de Galileos, como oportunidades para llamar a las personas al arrepentimiento. Él dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aunque no atribuye directamente estos desastres a un juicio divino específico, Jesús nos recuerda que todos necesitamos estar preparados para encontrarnos con el Creador. De manera similar, desastres como el huracán son recordatorios urgentes de que nuestra vida en la tierra es temporal y frágil. Cuando vemos la destrucción que estos eventos causan, nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y la urgencia del arrepentimiento. Es una oportunidad para que las personas vuelvan sus corazones a Dios, buscando una vida que refleje su voluntad. El libro de Job y el control de Dios sobre la naturaleza. El libro de Job ofrece una perspectiva poderosa sobre el control soberano de Dios sobre la creación. Cuando Job cuestiona la razón de su sufrimiento, Dios responde recordándole que Él, el Creador, controla los fenómenos naturales. En Job, capítulo 38, versículos 22 y 23, Dios dice: ¿has entrado en los depósitos de la nieve o has visto los tesoros del granizo que yo tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra? Este diálogo revela que Dios, en su infinita sabiduría y poder, tiene dominio total sobre los elementos de la naturaleza. Nada ocurre fuera de su permiso y todo es utilizado para cumplir sus propósitos. Así, cuando vemos eventos como el huracán Milton, podemos confiar en que, incluso en medio de la destrucción, Dios está en control. Él está utilizando estos eventos para cumplir sus planes, tanto a nivel global como personal. La soberanía de Dios en medio de la tormenta. En el Salmo, capítulo 46, versículos 1 a 3, encontramos una promesa poderosa. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo nos recuerda que, aunque los desastres naturales nos rodeen, Dios sigue siendo nuestro refugio. Él está presente en las tormentas de la vida, tanto literal como figurativamente, ofreciendo protección y esperanza. Para aquellos que confían en Dios, el huracán Milton o cualquier otro desastre no es motivo de desesperación, sino una oportunidad para reafirmar nuestra confianza en su poder y provisión. Tormentas y milagros en el Nuevo Testamento. Vemos también que Jesús demostró su poder sobre las fuerzas de la naturaleza durante su ministerio en la tierra. Un ejemplo claro es el episodio en el que calma la tormenta en el mar de Galilea. En Marcos, capítulo 4, versículos 37 a 41, leemos: Y se levantó una gran tempestad de viento, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó, y se hizo grande bonanza. Este milagro nos recuerda que incluso en medio de las mayores tormentas, Jesús tiene el poder de traer paz. Su dominio sobre la creación es absoluto y Él puede calmar cualquier tormenta, ya sea literal, como en el caso de la tormenta en el mar, o espiritual, en las tribulaciones de nuestras vidas.
Este episodio sirve como recordatorio de que aunque el huracán Milton traiga destrucción y miedo, Jesús está presente y tiene el poder de traer calma en medio del caos. Los propósitos divinos en los desastres. Al observar todos estos ejemplos bíblicos, algo queda claro. Dios usa los desastres naturales para sus propósitos. A veces, estos eventos sirven como juicio, como lo vemos en Apocalipsis. Otras veces son oportunidades para el arrepentimiento, como explicó Jesús en Lucas. En todos los casos, los desastres naturales nos llaman a volver nuestros corazones hacia Dios y confiar en su plan soberano. En Amós, capítulo 3, versículo 6, el profeta pregunta: ¿sucederá alguna calamidad en la ciudad sin que Jehová lo haya hecho? Esta pregunta retórica nos recuerda que nada sucede sin el conocimiento y la autorización de Dios. Esto no significa que Dios sea la causa directa de cada desastre, pero sí que Él siempre está en control y nada escapa a su propósito soberano. El huracán, al igual que otros desastres naturales, nos llama a la vigilancia espiritual. Jesús nos advirtió en Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Las catástrofes naturales son recordatorios de que el mundo se está moviendo hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas y que el retorno de Cristo está cerca. Debemos permanecer atentos, vigilantes y preparados para lo que está por venir, buscando vivir en obediencia a la palabra de Dios y siendo instrumentos de su paz en medio de las tormentas de la vida. El huracán Milton nos recuerda que, aunque el mundo pase por tribulaciones, nuestro destino final es la redención en Cristo y el establecimiento de su reino eterno. A medida que contemplamos desastres como el huracán, es importante recordar que estos eventos no solo sirven como señales, sino como un llamado a la transformación espiritual. En la Biblia, a menudo vemos a Dios usando calamidades para llamar a su pueblo al arrepentimiento y al despertar espiritual. Los desastres naturales pueden llevarnos a reevaluar nuestras prioridades y buscar a Dios con mayor fervor. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, Dios dice: «Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, o si ordenara a las langostas que devoren la tierra, o si enviara pestilencia entre mi pueblo, y si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillare y orare, y buscara mi rostro, y se apartara de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». Este versículo subraya que ante las calamidades, la respuesta esperada de nosotros es el arrepentimiento y la oración. En tiempos de crisis, somos llamados a humillarnos ante Dios, reconocer nuestros errores y buscar su misericordia y perdón. La promesa de Dios es clara: Él escuchará, perdonará y restaurará. Por lo tanto, al ver los estragos causados por el huracán Milton, debemos recordar que Dios siempre está dispuesto a escucharnos si nos volvemos a Él con sinceridad y fe. El huracán nos recuerda una verdad incontestable: la fragilidad humana frente a la fuerza de la naturaleza. Por más avanzada que esté la tecnología, aún no somos capaces de controlar o prevenir los desastres naturales. Huracanes, terremotos y otros fenómenos extremos muestran nuestra vulnerabilidad y nos hacen reflexionar sobre nuestra total dependencia de Dios. En Santiago, capítulo 4, versículo 14, la Biblia dice: «No sabéis lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece». Este pasaje nos recuerda que la vida humana es pasajera y frágil, como un vapor que rápidamente se disipa.
Al ver las casas destruidas, las ciudades inundadas y las vidas interrumpidas por el huracán Milton, recordamos que debemos vivir cada día con propósito y en armonía con la voluntad de Dios. La promesa de nuevos cielos y nueva tierra. Aunque los desastres naturales puedan ser terribles y devastadores, la Biblia nos da una promesa gloriosa: un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más muerte, dolor ni destrucción. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 4, leemos: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos da esperanza en medio de las tribulaciones. Sabemos que, aunque este mundo esté lleno de dolor y sufrimiento, hay un futuro glorioso reservado para aquellos que confían en Dios. El huracán Milton y otros desastres son recordatorios de que este mundo es temporal, pero nuestra esperanza en Cristo es eterna. Cuando Cristo regrese, Él hará nuevas todas las cosas y no habrá más destrucción ni catástrofe. Jesús, la ancla en medio de la tormenta. En momentos de crisis, como los provocados por desastres naturales, es esencial recordar que Jesús es nuestra ancla firme y segura. En Hebreos capítulo 6, versículo 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. La imagen de la ancla es poderosa porque representa estabilidad en medio de la tormenta. Así como un ancla sostiene un barco durante una tormenta, Jesús nos sostiene firmemente cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Aún frente a un huracán devastador como el Milton, podemos tener paz al saber que nuestra fe en Cristo nos mantiene firmes. Él prometió que nunca nos dejará ni nos abandonará, y su presencia en nuestras vidas es una fuente constante de fortaleza y consuelo. La oración como refugio en tiempos de tribulación. Cuando enfrentamos tormentas, ya sean literales o figurativas, la oración es nuestro refugio. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos instruye: por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos como cristianos. En medio de la destrucción, el miedo y la incertidumbre, podemos voltear hacia Dios en oración y experimentar su paz, que trasciende todas las circunstancias. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras necesidades a Dios, sino que también recibimos su paz y consuelo, sin importar cuán grave sea la situación. El huracán Milton puede haber devastado ciudades, pero no puede robar nuestra esperanza, nuestra fe o nuestra comunión con Dios. A través de la oración encontramos fuerza y refugio en medio del caos, confiando en que Dios está escuchando nuestras súplicas y obrando en nuestras vidas, incluso en las situaciones más difíciles. El huracán Milton, con toda su destrucción, sirve como un sombrío recordatorio de que vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado y sus consecuencias. Sin embargo, la Biblia nos asegura que este mundo no es el final. Jesús volverá y traerá consigo un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor, el sufrimiento y los desastres naturales serán cosa del pasado. Hasta que ese día llegue, estamos llamados a vivir en vigilancia, con nuestros corazones enfocados en Dios. Debemos estar listos como Jesús nos instruyó en Mateo capítulo 24, versículo 44.
Por tanto, estad también vosotros preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. El huracán Milton y otros desastres nos recuerdan que el tiempo está pasando y que el regreso de Cristo está más cerca cada día. Vivamos, pues, de tal manera que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad, trayendo esperanza y consuelo a quienes sufren, señalando hacia el futuro glorioso que nos aguarda en Cristo. La Iglesia como luz en medio de la oscuridad. Mientras eventos como el huracán Milton sacuden al mundo, hay un llamado claro para la Iglesia de Cristo: ser una luz en medio de la oscuridad. Jesús, en Mateo, capítulo 5, versículo 14, nos recuerda: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En tiempos de calamidad y sufrimiento, la Iglesia tiene la oportunidad y la responsabilidad de ser esa luz, ofreciendo esperanza, apoyo y el amor de Dios a aquellos que están en medio de la tormenta. Esto significa que, en medio de desastres como el huracán Milton, los cristianos deben estar listos para servir, ayudar y consolar a los afligidos. Más que nunca, es un tiempo de acción y compasión. El llamado de Jesús a ser la luz del mundo no es solo una metáfora, es una misión. El mundo está observando, y la forma en que la Iglesia responde a estas crisis puede impactar profundamente cómo se percibe el Evangelio. Actos de servicio y compasión. En tiempos de crisis, pequeños actos de servicio y compasión pueden tener un impacto profundo. Jesús ejemplificó el amor servicial durante todo su ministerio, especialmente en situaciones de dolor y sufrimiento. En Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 40, Él dijo: tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Y cuando los justos preguntaron cuándo hicieron esas cosas, Jesús respondió: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Desastres como el huracán Milton proporcionan a la Iglesia la oportunidad de vivir este llamado de Jesús. A través de actos de servicio y compasión, podemos mostrar el amor de Dios de manera tangible, ya sea ofreciendo refugio, comida, ropa o simplemente una palabra de consuelo. Estos actos reflejan el corazón de Cristo hacia los que sufren. Un testimonio poderoso en tiempos de crisis. Cuando el mundo observa a los cristianos ayudando a aquellos en necesidad durante momentos de crisis, esto se convierte en un testimonio poderoso. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, Jesús dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros. El amor genuino entre los cristianos y el amor que demuestran al mundo es una de las maneras más efectivas de compartir el Evangelio. Al responder a desastres como el huracán Milton, con compasión, servicio y amor, mostramos al mundo que el mensaje de Jesús no es solo palabras, sino una verdad vivida. Es una oportunidad para proclamar el amor de Dios en acción, y ese testimonio puede tocar corazones y transformar vidas. La importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. En tiempos de crisis, es fundamental que el cuerpo de Cristo se mantenga unido. La Biblia nos enseña que somos un solo cuerpo y que cada parte tiene un papel que cumplir. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26, Pablo escribe: de manera que, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él.
Ante desastres como el huracán Milton, es esencial que la Iglesia se una en oración, en acción y en apoyo mutuo. No se trata solo de responder al desastre en sí, sino de hacerlo como una comunidad de fe, donde cada miembro contribuye según sus dones y habilidades. Cuando la Iglesia actúa como un cuerpo unificado, el impacto de sus acciones es aún más profundo. Esperanza en medio del caos. Finalmente, uno de los mensajes más poderosos que la Iglesia puede transmitir en momentos como estos es el mensaje de esperanza. Aunque el huracán Milton traiga destrucción, sufrimiento y pérdida, los cristianos tienen una esperanza que va más allá de las circunstancias terrenales. En la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13, Pablo nos recuerda: y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza no se basa en cosas temporales, sino en la promesa eterna de Dios. Incluso en medio de la devastación podemos tener paz y confianza de que Dios está en control y que al final todas las cosas serán renovadas en Cristo. El mundo necesita esta esperanza y la Iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de compartirla. Al concluir esta reflexión sobre el huracán Milton y las profecías del Apocalipsis, es importante recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículos 42 a 44. Velad pues, porque no saben a qué hora vendrá su Señor. Por tanto, también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Desastres como el huracán Milton son poderosos recordatorios de que este mundo es temporal y de que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Como cristianos, debemos vivir en constante vigilancia, preparados para su regreso, mientras servimos al prójimo y proclamamos la esperanza del Evangelio. Que el huracán Milton no solo nos despierte a la urgencia de los tiempos en que vivimos, sino que también nos inspire a ser luz y sal en este mundo, viviendo de una manera que honre a Dios y traiga gloria a su nombre. Que seamos conocidos por nuestro amor, nuestra compasión y nuestra disposición a compartir la esperanza eterna que tenemos en Cristo. La importancia de la oración colectiva en tiempos de crisis. En momentos de crisis, como los causados por desastres naturales, la oración colectiva se vuelve aún más importante. La Biblia nos enseña que hay gran poder en la oración en unidad. En Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20, Jesús dijo: además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este poder de la oración conjunta debe utilizarse especialmente en tiempos de sufrimiento, como en el caso del huracán Milton. La Iglesia reunida en fe y unidad puede hacer la diferencia al interceder por las víctimas, por los líderes que están tomando decisiones y por la restauración de las áreas afectadas. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también crea una red de apoyo emocional y espiritual entre los creyentes. La oración como intervención divina. La Biblia está llena de ejemplos en los que Dios interviene después de la oración de su pueblo. Uno de estos ejemplos ocurre en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 9, cuando el rey Josafat, enfrentando una amenaza militar, ora al Señor diciendo: si viene sobre nosotros algún mal, espada, castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos escucharás y nos salvarás.
De la misma manera, en situaciones como el huracán Milton, debemos clamar a Dios en oración, confiados en que Él nos escucha y que su intervención puede cambiar las circunstancias. La oración es un medio a través del cual entregamos nuestras ansiedades y temores a Dios, confiando en que Él tiene un plan soberano en todas las cosas. La promesa de renovación y restauración. Otro tema poderoso que surge de las Escrituras en tiempos de crisis es la promesa de renovación y restauración. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios dice: «Les devolveré los años que fueron consumidos por la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes». Incluso cuando las cosas parecen destruidas y sin esperanza, Dios promete restaurar lo que se ha perdido. El huracán Milton puede haber causado grandes pérdidas, pero la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de restauración. Él no solo sana las heridas físicas y emocionales, sino que también restaura vidas, familias y comunidades. Esta esperanza de renovación es algo que todos los cristianos pueden llevar a aquellos que están sufriendo, recordándoles que Dios sigue en control y que Él puede transformar las tragedias en oportunidades para nuevos comienzos. Dios es nuestra roca y fortaleza. En tiempos de destrucción y calamidad, una de las verdades bíblicas más reconfortantes es que Dios es nuestra roca y fortaleza. En el Salmo, capítulo 18, versículo 2, se declara: «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi roca, en quien me refugio, mi escudo, la fuerza de mi salvación y mi alto refugio». Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, podemos aferrarnos a Dios como nuestra fortaleza. Él es inmutable, fiel y seguro, independientemente de las circunstancias externas. Esta confianza en Dios nos brinda paz y seguridad en tiempos de incertidumbre y nos recuerda que, a pesar de las tormentas, hay un ancla firme para nuestras almas. El huracán Milton, con toda su fuerza devastadora, nos recuerda que vivimos en un mundo quebrantado, que gime por redención. Las profecías bíblicas nos alertan sobre tiempos de tribulación, pero también nos aseguran que estos dolores son temporales y forman parte de un proceso mayor de renovación y restauración que Dios está llevando a cabo. Como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, llevando esperanza, ayuda práctica y el amor de Cristo a quienes sufren. Debemos estar atentos a los signos de los tiempos, siempre vigilantes y listos para la venida de nuestro Señor. Y, mientras esperamos ese glorioso día, debemos vivir con compasión, fe y esperanza, confiando en que Dios está en control de todas las cosas, incluso en medio de las tormentas. Que el huracán Milton nos recuerde nuestra dependencia de Dios y nos inspire a buscar su rostro con más fervor, sabiendo que al final Él traerá nueva vida, nueva esperanza y un nuevo comienzo para todos los que confían en Él. Si disfrutaste el mensaje transmitido aquí, te pedimos que nos apoyes con un me gusta. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal si deseas aprender más sobre las fascinantes historias de la Biblia. Si te intrigaron estas historias bíblicas y quieres explorar más, no dejes de ver el video que aparecerá en la pantalla. En él profundizaremos en los detalles de cómo era el mundo antes del diluvio, las condiciones que llevaron al gran juicio de Dios, las características de aquella civilización y el impacto espiritual del diluvio. No pierdas esta oportunidad de aprender más sobre este momento crucial de la historia bíblica. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla y explora más a fondo.